El 4 de febrero de 2013, a las 6:17 de la mañana, una llamada despertó al alcalde interino de Santa Amalia del Valle Enera, el sacristán de la parroquia. Su voz temblaba, no solo por el frío húmedo de las montañas, sino por lo que acababa de ver en el altar Mayor de la iglesia de San Lorenzo Mártir. Había cedido parcialmente, no por completo, pero lo suficiente como para dejar a la vista algo que, en sus propias palabras, no debería estar allí a esa hora. El pueblo entero todavía dormía. Santa Amalia era una localidad pequeña, de menos de 600 habitantes, enclavada entre colinas y sembradíos envejecidos por el tiempo. La iglesia, construida en 1871, había sido el corazón del lugar durante generaciones. Misas, bautizos, bodas, entierros, todo pasaba bajo ese techo alto de tejas rojas y vigas carcomidas por la humedad cuando las autoridades llegaron al templo. El aire olía a yeso mojado, incienso viejo y tierra revuelta. El altar, una estructura de madera maciza cubierta de mármol blanco rajado, se había inclinado hacia el lado izquierdo. Bajo los escombros sobresalía algo metálico, sucio, pero inconfundible en un parachoques oxidado. Un auto enterrado bajo el altar. ¿Esto es parte de la estructura?, preguntó un joven bombero. Rascándose la nuca, nadie respondió. El sacerdote titular, el padre Clemente, llevaba apenas 6 meses en el cargo. No sabía mucho de la historia del lugar y aún menos de sus secretos. Fue él quien autorizó el acceso al espacio, pero se mantuvo al margen mientras los obreros comenzaban a remover cuidadosamente los bloques desprendidos en cuestión de horas. Los medios locales ya rondaban la iglesia. Las teorías comenzaron a circular incluso antes de que la excavación confirmara lo impensable. Se trataba de un vehículo compacto, modelo Renault 12, color gris claro, o lo que quedaba de él. Estaba encajado bajo una losa antigua, sin matrícula visible, con los cristales rotos y la carrocería hundida por el peso del altar. Un operario, al mirar por la ventanilla, retrocedió en seco. Dentro del vehículo aún estaban los asientos delanteros, parcialmente desgastados, y sobre uno de ellos, una pequeña cruz de madera colgaba del retrovisor, balanceándose apenas, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo. «Hay restos», murmuró el supervisor de obra, visiblemente pálido. Humanas. Verias, la zona fue acordonada inmediatamente. La iglesia cerrada. El obispo suspendió las misas hasta nuevo aviso. Pero para los más viejos del pueblo, no hubo sorpresa, solo un silencio pesado, de esos que se sienten en los huesos. La noticia se difundió rápido. Hallazgo insólito. En iglesia rural, coche sepultado bajo altar en parroquia centenaria, posible crimen olvidado, sale a la luz. Titulares ambiguos, que no decían nada, pero insinuaban todo. 2 días después, llegó al lugar el comisario Aurelio Riteimo, un investigador retirado que había trabajado en Santa Amalia en la década de los 80. Fue él quien pidió acceso a los registros policiales de 1982, y ahí lo encontró, a un expediente polvoriento, carpeta verde, etiqueta blanca, letras desvaídas, caso N-1034, familia Morench. Desapareció N-1-2 de septiembre de 1982, han 5 personas, Elías Morente 45 años, su esposa Teresa Valdés 38, sus hijos Nicolás 13, Bastián 9 y Laia 6. Todos vecinos de Santa Amalia, todos asistentes regulares a misa de domingo. Según los testimonios de la época, habían salido de la iglesia ese día, saludado a algunos conocidos en la plaza y desaparecido sin rastro, sin despedida. Sin explicaciones. Se había iniciado una búsqueda en su momento. Claro, patrullas, anuncios por radio, voluntarios peinando los caminos, pero no hubo resultados, ni cuerpos, ni vehículo, nada, solo conjeturas que se habían fugado por deudas, que Elías había tenido problemas con un prestamista de una ciudad vecina, que Teresa estaba enferma y quería morir lejos. El caso se cerró 1 año después, por falta de pruebas, por consantío, por olvido. Ahora, 31 años después, lo imposible reaparecía como una herida abierta. El coche hallado bajo el altar era exactamente el mismo modelo registrado en el expediente, y el rosario colgando del retrovisor era idéntico al que Teresa solía llevar en su bolso, según relató su hermana Mayor, ya anciana, y viviendo en otra provincia. Lo más inquietante, sin embargo, fue la posición de los restos. El asiento del conductor estaba vacío. En el asiento trasero se hallaron 3 esqueletos infantiles,
acurrucados uno junto al otro. En el asiento del copiloto, otro cuerpo, femenino, en posición ligeramente girada hacia atrás, como si hubiese estado protegiendo algo y en el suelo, del lado del conductor. Solo una mancha oscura, posiblemente sangre, y la silueta oxidada de una llave de contacto partida en dos. No había rastros de Elías Morente, o se fue por su cuenta, o lo sacaron, dijo el comisario Retamal. Más para sí que para los presentes, los trabajos de remoción se detuvieron por orden judicial. El altar fue declarado sitio de investigación forense. Se instaló una carpa blanca sobre el lugar, y por primera vez en décadas, la iglesia dejó de ser un lugar de fe, para convertirse en escena de crimen. Mientras tanto, los Habit de Santa Amalia caminaban en silencio frente a las cintas amarillas. Algunos rezaban, otros murmuraban, pero nadie negaba lo que muchos habían sospechado desde el inicio. Ellos nunca se fueron. Alguien los hizo desaparecer. El único Q podía saber qué ocurrió. Tal vez nunca había salido del pueblo. El expediente tenía olor a polvo viejo, a papel olvidado en un estante que nadie quiso tocar durante años. Las grapas estaban oxidadas, algunas páginas pegadas entre sí por la humedad, otras medio rasgada por el paso del tiempo. El comisario retirado Aurelio Retamal se sentó frente a él con el ceño fruncido, como si temiera que las palabras escritas hace 3 décadas pudieran cambiar su curso. Ahora, la carpeta contenía poco, demasiado poco para tratarse de la desaparición de 5 personas, en un informe inicial, breve, escrito a máquina, fechado el 12 de septiembre de 1982, firmado por el agente Luis Gaitán, decía lo siguiente: se recibe denuncia verbal de la señora Eloísa Rivas, vecina de la familia Morente, indicando que no han regresado a su hogar luego de asistir a misa dominical. Se confirma que el vehículo familiar no está en el garage y no hay señales de actividad reciente en la vivienda. Se inicia búsqueda preliminar en caminos rurales. Después, un puñado de declaraciones a vecinos, feligreses, el entonces párroco, padre Benavides, un mecánico local. Todos decían lo mismo. A la familia Morente salió caminando de la iglesia, subió a su coche y se marchó. Ninguno notó nada fuera de lo normal. Ninguno se atrevió a decir más. El expediente cerraba con una última hoja en caso archivado por falta de pruebas. Sin novedades, sin denuncia activa de familiares directos. Fecha 14 de noviembre de 1983, Retamal chasqueó la lengua. No era un expediente, era un olvido deliberado. ¿Por qué no hay fotos?, preguntó en voz baja mientras pasaba las páginas una vez más. ¿Por qué no hay descripción del vehículo? ¿Por qué no hay investigación formal? En ese momento, entró en la sala la oficial Irene Delgadillo, joven pero meticulosa, asignada por la fiscalía local para colaborar con el excomisario en la reapertura del caso. La época, respondió ella, era otro tiempo. El archivo de Santa Amalia fue digitalizado recién en 2008. Muchos expedientes se perdieron o se extraviaron. Este fue uno de los pocos que sobrevivieron en papel. Henry Temol la miró con atención. Su manera de decir extraviaron con comillas en el aire no pasó desapercibida. ¿Y los familiares? Nadie reclamó, no directamente. La hermana de Teresa, Beatriz Valdés, vivía entonces en otra provincia y había cortado contacto. Ella creyó que se habían ido o no, denunció. Los padres de Elías ya habían fallecido. Nadie más preguntó en silencio. ¿Y la iglesia?, dijo él, pensativo. ¿Por qué nadie relacionó la desaparición con el templo? Irene suspiró. Tal vez porque nadie se atrevió. O tal vez porque el cura de entonces tenía más poder del que parece. En los días siguientes, comenzaron a aparecer recortes de prensa local. Algunos periodistas de la época recordaban vagamente el caso, pero ninguno lo había cubierto en profundidad. Las ediciones del semanario La Voz del Valle, entre septiembre y octubre de 1982, no mencionaban ni una línea sobre la desaparición de la familia Morente. Eso no es olvido, dijo Irene, mostrando los ejemplares. Censura Retamal asintió en silencio. Ya había visto eso antes, en tiempos más oscuros, cuando la iglesia tenía manos largas y bolsillos profundos, cuando los párrocos decidían que era pecado y que era noticia mañana. Mientras revisaban el archivo fotográfico de la comunidad, apareció una imagen significativa, una foto grupal tomada frente a la iglesia el mismo día de la desaparición. Misa de aniversario parroquial. Detrás de la fila de niños vestidos de blanco, detrás de los monaguillos, la familia Morente completa. Teresa con un vestido celeste,
Laia, abrazada a su cintura, los hermanos varones haciendo muecas, Elías sonriendo, con una mano sobre el hombro del párroco. Era la última imagen conocida de ellos con vida, pero había algo más. En el margen izquierdo de la foto, apenas visible, un rostro fuera de foco, mirando directo a la cámara. El mismo cura Benavides. ¿Dónde está él ahora?, preguntó Retamal con urgencia. Murió en 2005, respondió Irene. Cáncer de pulmón. Está enterrado en el panteón parroquial. ¿Y sus cosas? Sus papeles. El obispado los retiró después de su muerte. Oficialmente, se perdieron. Retamal cerró el expediente con fuerza. El eco retumbó en la sala de archivos. No se perdió nada, dijo. Alguien se encargó de borrar todo lo que pudiera hablar. En esa misma noche, el excomisario volvió a su pensión con la foto en la mano. La colocó sobre la mesa, encendió la lámpara y con una lupa de bolsillo examinó cada detalle. En sus ojos se detuvieron en algo detrás del grupo de niños. En la parte baja de la imagen, el suelo de piedra parecía más oscuro, como si allí hubiera humedad, o como si algo se hubiera derramado. En el borde inferior, casi invisible, había un trazo a lápiz apenas perceptible, una nota escrita a mano, quizás por el fotógrafo. En domingo 12 de septiembre, luz rara bajo el altar, pisar con cuidado. Retamal se quedó inmóvil en el altar. Ya entonces, esa noche soñó con un niño tocando el piano en una iglesia vacía, con ecos de una misa que nunca terminaba, con un coche sumergido en piedra y silencio. Y al despertar, supo que no estaban ante un crimen cualquiera. Estaban abriendo la herida más profunda que Santa Amalia del Valle había logrado enterrar. En la fotografía se había convertido en el corazón silencioso de la investigación. Una imagen congelada en el tiempo, tomada con una cámara manual de rollo, revelando más de lo que cualquiera en Santa Amalia habría querido recordar. El comisario Retamal la llevaba consigo en todo momento. La había ampliado, escaneado y, con la ayuda de un especialista en restauración de imágenes del Archivo Nacional, había conseguido una versión digital con más nitidez. Y fue ahí, bajo los contrastes recuperados, que surgió un detalle escalofriante. «Mira aquí», dijo a Irene Delgadillo señalando con el cursor del ordenador. «¿Lo ves?». La joven entrecerró los ojos. Eso es, una cruz, sí, entallada en la piedra, justo detrás del grupo. Y no está ahí hoy. Ya lo revisé. En el altar actual, reconstruido después del derrumbe, no presentaba ninguna marca en el suelo, pero en la imagen de 1982, esa cruz de líneas irregulares, apenas visibles, parecía hecha con apuro o con miedo. Retamal pidió permiso al obispado para acceder a los planos originales de la iglesia. Fue difícil. Alegaron burocracia, papeleo extraviado, procesos de autorización, pero al tercer intento, y con la presión de la fiscalía, lograron una copia del diseño original del templo, fechado en 1871. En la planta, detrás del altar, había una pequeña sala marcada como cripta familia, según el documento. Había sido sellada en 1956, después de un derrumbe parcial provocado por un sismo menor. Esa sala no figura en los planos modernos, dijo Irene, con la hoja extendida sobre la mesa. Nadie mencionó su existencia, y sin embargo, está ahí, justo donde hallaron el coche. Volvieron a la iglesia con un escáner de suelo portátil prestado por la Universidad Regional. Mientras los técnicos calibraban el aparato, un viento seco cruzaba las ventanas rotas del templo. Parecía que cada piedra, cada viga de madera, contenía un secreto. El escáner confirmó lo que temían. Bajo el altar había una cámara cerrada de aproximadamente 6 metros cuadrados, oculta por capas de concreto y tierra apisonada. Pero lo más perturbador no fue eso. «Hay algo más», dijo el técnico. «Dos cavidades más pequeñas junto a la cámara forman una especie de pasadizo lateral, como un túnel». «¿Túnel?», preguntó Retamal frunciendo el ceño. «Sí, o al menos un conducto. Podría haber sido parte del sistema de drenaje antiguo, o algo más». Esa misma tarde, la restauradora municipal Clotilde Baroniquia, una mujer robusta, de cabello blanco y voz firme, pidió hablar con el comisario en privado. «Tengo algo para usted», dijo, colocando una caja de cartón sobre la mesa. Adentro había objetos personales recogidos durante la restauración parcial de la iglesia. En 1993, Nadie Les había dado importancia en su momento. Algunas velas, trozos de vitrales, un libro de oraciones mojado y una pequeña cámara fotográfica Olympus, oxidada pero aún entera. La encontramos detrás del confesionario norte,
entre unas tablas. Pensamos que era del padre Benavides. Nadie la reclamó. Henri Temol tomó la cámara con manos temblorosas. Aún tenía un rollo dentro. Lo llevó inmediatamente a la capital para revelarlo, sabiendo que la película podía estar dañada o contener algo que cambiara todo. 3 días después, recibió las copias en sobremanila. El técnico de revelado, un hombre mayo con expresión seria, le entregó el paquete sin una palabra. ¿Las vio?, preguntó Retamal. El técnico asintió. No diré nada, pero esas fotos no fueron tomadas por un turista. Había 6 imágenes en total en una. Toma borrosa del altar. Vacío en 2. Una cruz de madera recostada en el suelo, como si hubiera sido arrancada en 3 en un pasillo oscuro, con una figura infantil al fondo, apenas iluminada por una vela en 4. Una silueta femenina en perfil, con los ojos cerrados como si rezara. 5. Uncoached Grease, parcialmente cubierto con una lona blanca, dentro de un espacio cerrado en 6 en una mano, sujetando un rosario, en primer plano. La piel arrugada y unas mórdedes, sangre seca, en el pulgar en Retamal. Se quedó en silencio largo rato. Irene también. No era posible fechar las imágenes con precisión, pero todo coincidía en el coche, el altar, el espacio cerrado. ¿Los rostros? ¿Quién tomó estas fotos?, preguntó ella, en voz baja. No, lo sé, respondió él, pero quien lo hizo no quería que se supiera la verdad, y tampoco la destruyó esa noche. En su pensión, Ritemol colocó la imagen del coche junto a la fotografía grupal de 1982. Entonces lo vio en la esquina inferior izquierda de la foto grupal, detrás de los niños, una silueta. No era el padre. Benavides no era ningún feligrés conocido. Era un hombre de traje oscuro, sin rostro definido, parcialmente tapado por una columna, pero en su mano derecha, colgando de los dedos, una cámara idéntica a la Olympus oxidada. El comisario tragó saliva, porque si esa cámara era la misma, entonces alguien la había colocado allí, entre las tablas del confesionario. Después di los ecos, y si alguien hizo eso, alguien aún estaba vivo en Santa Amalia del Valle. Los domingos eran sagrados, no tanto por la fe, que con los años se había diluido entre generaciones, sino por la costumbre. Una costumbre que se arrastraba desde hacía décadas. A misa a las 9, paseo por la plaza a las 10, café o pan dulce en casa de algún vecino antes del mediodía. Era una rutina que no se cuestionaba, como el repicar de las campanas que marcaban la hora, aunque nadie mirara el reloj. En 1982, la familia Morente seguía esa rutina con precisión de reloj suizo. Elías, con su voz serena y su paso firme, guiaba a los suyos hacia el templo cada domingo sin falta. Teresa, siempre bien peinada, con los labios rojos y el bolso al brazo, caminaba un paso detrás, vigilando a los niños. Nicolás, el mayo ya comenzaba a distraerse con la música de la radio portátil que escondía en el abrigo. Bastián, más callado, dibujaba cruces en las servilletas de la panadería después de la misa. Laia, con 6 años, solía cantar las canciones del coro, incluso después de salir del templo. Para disgusto de su padre, eran, para todos los vecinos, la familia ejemplar, siempre juntos, siempre correctos, recordaba doña Carmela, que entonces atendía la tienda de comestibles. No hablaban mucho, pero se notaba que se querían. Teresa siempre decía que la misa la mantenía cuerda. Ese domingo, 12 de septiembre, no fue diferente. Se sentaron en la tercera fila, como de costumbre. Laia llevaba un vestido blanco con encaje en las mangas. Bastián no soltaba un pequeño crucifijo de madera que había tallado él mismo en la escuela. Nicolás, según recordaría un compañero suyo, no paraba de mirar hacia las ventanas, como si esperara algo o a alguien. La misa transcurrió con normalidad. El sermón del padre Benavides giró en torno al perdón y la pureza del corazón. Algunos vecinos dirían después que fue un discurso más denso que de costumbre. Otros afirmaron que hubo un momento breve pero palpable en que el sacerdote se quedó en silencio, mirando directamente hacia la tercera fila, donde estaban los Morente. Fue como si se le hubiese olvidado lo que venía, relató un anciano. Luego tosió y siguió, pero hubo algo raro. Al finalizar la ceremonia, la familia saludó a algunos conocidos. Como siempre, se los vio saliendo por la puerta principal, tomados de la mano, cruzando la plaza rumbo al auto. Un Renault gris, claro, estacionado en el mismo lugar de siempre, junto a la fuente seca. Luego,
simplemente desaparecieron durante semanas. Después de la desaparición, el pueblo entero estuvo revuelto. Voluntarios buscaron por los caminos, se revisaron pozos, se preguntó en estaciones de servicio, se colgaron carteles en otras localidades, pero nada, ni una pista. El coche no apareció en rutas ni ríos. No hubo movimientos en sus cuentas bancarias, no hubo llamadas, no hubo testigos. Con el tiempo, el silencio volvió a asentarse como una capa de polvo sobre todo. Why, cómo, en los pueblos pequeños. Las preguntas se fueron guardando detrás de murmullos. Se fueron porque debían algo. Elías tenía una deuda con un hombre de la ciudad. Teresa estaba enferma. Tal vez no querían que se supiera. Los chicos, tal vez vieron algo. Tal vez sabían demasiado, pero nadie pudo probar nada en el padre Benavides. En particular, pareció envejecer de golpe ese año. Sus sermones se volvieron más apagados, su mirada más distante. En 1984 pidió una licencia médica y fue reemplazado por un cura más joven. Nadie volvió a mencionarlo abiertamente. Se decía que había ido a vivir a un monasterio. Otros aseguraban que seguía en el pueblo, escondido en casa de un pariente, en 31 años después. Tras el hallazgo del coche bajo el altar, muchos de los habitantes de Santa Amalia revivieron esos días en su memoria como si acabaran de ocurrir. Siempre sentí que algo no cuadraba, dijo el ex monaguillo Ramiro Aguilar, hoy repartidor de gas. Esa mañana, antes de la misa, escuché al padre Benavides discutir con alguien en la sacristía. Una voz grave, fuerte, pero cuando entré, él estaba solo. Me dijo que me fuera a limpiar los bancos. Nunca más lo vi igual. Yo escuché ruidos esa noche, declaró doña Adala, vecina de la iglesia. Pensé que alguien estaba arreglando algo, golpes a madera. Luego me pareció oír una campana, pero no quise salir. Nadie salía después de las 11 con la reapertura del caso. Ritemel e Irene comenzaron a reconstruir minuto a minuto lo ocurrido ese día. Las pocas imágenes, los pocos relatos, todo apuntaba a que la familia nunca salió del entorno de la iglesia, que su desaparición fue inmediata, quirúrgica, y sobre todo, que fue encubierta. No pudo hacerlo solo, murmuró Retamal, mientras revisaba de nuevo la fotografía grupal. Alguien más debió ayudarlo, el monaguillo, el sacristán, o alguien con acceso, tal vez alguien de más. Arriban el domingo siguiente al hallazgo, la iglesia seguía cerrada, pero decenas de personas se reunieron frente a ella, velas encendidas en rosarios en la mano, miradas bajas. Alguien dejó una foto en blanco y negro pegada en la puerta de madera, protegida por un plástico. Era la imagen de la familia Morente, ampliada y enmarcada con una cinta negra, y escrita a mano, con marcador grueso, una frase en nunca salieron. Solo nosotros fingimos no verlos. El actual párroco de Santa Amalia del Valle se llamaba Samuel Cedeño. Llevaba poco más de 6 años en el cargo, cuando ocurrió el derrumbe del altar. Pero en ese tiempo, ya había comprendido que algo oscuro vivía entre las paredes de la iglesia, cuando el comisario, Retamal, e Irene Delgadillo solicitaron entrevistarlo. Lo recibió en la sacristía, con una infusión caliente y una expresión serena. Tenía unos 50 años, voz templada, modales suaves, pero sus ojos parecían contener más historia de la que su currículum sugería. He leído todo lo que han publicado sobre el caso, dijo, mientras les ofrecía asiento. Pero lo que aún no saben es que esto se venía gestando desde mucho antes de que se cayera una piedra. Retamal frunció el ceño. ¿A qué se refiere, padre? El sacerdote sacó un cuaderno de tapas duras, ajado por el uso, y lo colocó sobre la mesa. Este es mi diario pastoral. No hice escrito, lo llevo desde que llegué. Aquí anoto cosas que me llaman la atención, conversaciones, sensaciones, incluso sueños y en más de una ocasión, el nombre de los Morente ha aparecido, sin que yo lo buscara en una de las entradas, fechada en marzo de 2009. El padre Samuel relataba una confesión anónima. Hombre mayo ere, voz temblorosa. No dio su nombre. Dijo que había algo debajo del altar, que él ayudó a cargar un cuerpo, que no fue su culpa, que solo obedecía. Me pidió rezar por los niños. Luego salió corriendo. No lo volví a ver. En otra entrada, de Navimberdun, 2011 y noche de tormenta. Sonidos de golpes en el subsuelo. Pensé que era mi imaginación, pero al día siguiente encontré las flores del altar marchitas todas en como si hubieran sido escaldadas, y una tercera, más reciente, en mayo de 2012 encuentro en el archivo parroquial
Un documento sin firmar, hoja rota, tinta azul, escrita con prisa. Dice, no los busquen, no están donde creen. El altar guarda más que fe y la quemé, pero no olvido lo que leí. ¿Por qué no denunció nada, padre?, preguntó Irene, con firmeza contenida. ¿Y a quién habría denunciado?, respondió él, sin alterarse. A la policía local, al obispado, que me habría silenciado. En este pueblo, señorita, hay cosas que no se dicen, solo se cargan. ¿Cree usted que el padre Benavides estuvo involucrado? Samuel bajó la mirada. No tengo pruebas, solo pero sí puedo decirles que, al llegar, encontré más llaves de las necesarias. Una abría una puerta trasera del confesionario, que daba a una escalera tapada con madera y clavos. Nunca entendí por qué eso estaba ahí. Ahora, lo entiendo. Anne Retamal se removió en su asiento. ¿Qué había en esa escalera? No lo sé. No bajé. Anne estaba tapiada. No quise tocarla. Pensé que era un pasadizo sellado hace décadas. Pero si ustedes están en lo cierto, entonces, por ahí, entraron. Po ahi. Escondieren po ahi. Sellaron la verdad anti-Stewards. El padre Samuel les entregó una copia del único inventario detallado de objetos religiosos de la parroquia, hecho en 1981 en la lista aparecía un cáliz de plata con inscripciones en latín, on rosario du, madera oscura, con una medalla desgastada y un manto de lino bordado, con iniciales en T en 5, Aneme. Ese manto desapareció en 1982, menos añadió el sacerdote. Nunca se volvió a registrar. Era utilizado solo en celebraciones especiales. La misa del 12 de septiembre lo requería. Nadie sabe qué pasó con él. Irene anotó el dato sin decir nada ante 5, Emma en Teresa Valdés de Morente, en los días siguientes. Nuevas declaraciones comenzaron a llegar en una mujer que vivía frente a la iglesia. Aseguró haber visto a un hombre entrando al templo después de la misa ese domingo fatídico, cuando ya todos se habían ido. Vestía de oscuro y llevaba algo envuelto en tela blanca. Alguien que no era parte del clero, un anciano, antiguo jardinero del cementerio. Contó que en 1983 se le ordenó plantar una hilera de cipreses justo detrás del muro sur de la iglesia. Nadie le explicó por qué. Solo le dijeron, hazlo hoy y no preguntes. Los cipreses seguían allí, tan altos, tan perfectamente alineados, en medio de todo. Apareció una carta anónima en la puerta del despacho parroquial, un sobre blanco, sin sello. Dentro, una hoja de cuaderno, con letra temblorosa. Elías no quiso hacerlo, pero ya estaban ahí. Él solo los acomodó. No murió como los otros. Lo sacaron. Esa frase lo cambió todo. ¿Elías sobrevivió?, preguntó Irene. «O few complies», dijo Ritemel. La comunidad, antes cerrada y silenciosa, comenzó a romper su mutismo. Se organizó una vigilia frente al templo, velas, rosarios, canciones tristes. Una niña, sin entender del todo lo que ocurría, dejó frente a la puerta una muñeca de trapo, rota por el uso. Para la niña que vivía en la iglesia, dijo, para que no esté sola. Y entonces, por primera vez en más de 3 décadas, los campanarios de San Lorenzo repicaron por voluntad popular, no por misa, sino por duelo. En el 15 de febrero de 2013, 11 días después del derrumbe del altar, comenzaron los trabajos oficiales para desmontar los cimientos del presbiterio. La orden había sido firmada por el juzgado de la provincia con carácter de urgencia, y el equipo forense se instaló con carpas, generadores y herramientas de precisión frente a la iglesia cerrada. No era una obra común, era una excavación delicada, casi quirúrgica, donde cada piedra removida podía ser una pieza clave de una historia enterrada. El responsable de los trabajos, un ingeniero estructural llamado Luciano Porras, fue claro desde el principio: aquí no solo buscamos restos, buscamos arquitectura oculta, pasadizos, señales de manipulación. Esta iglesia no es lo que parece. En el primer descubrimiento, llegó la segunda noche. Uno de los albañiles notó que la hilera de ladrillos más cercana al altar tenía una composición distinta. Eran más rojos, más nuevos, y la argamasa aún conservaba una textura diferente. Al golpear suavemente, sonaban huecos. Se trataba de una sección de muro reconstruida, y no estaba en los planos originales. Cuando removieron los primeros ladrillos, apareció lo impensable: una pequeña cámara cuadrada, cerrada con una compuerta metálica oxidada, sin ningún tipo de inscripción. En su interior, polvo seco, 2 botellas vacías de vino litúrgico y una libreta negra envuelta en tela plástica.
La libreta no tenía nombre, ni título, ni fechas. Solo páginas llenas de anotaciones a mano letra firme, trazos verticais, numeradas de forma meticulosa. Algunas frases estaban subrayadas, otras tachadas con fuerza. A medida que avanzaban, se hacía claro que aquello era un diario. Un feligrés, ansino del padre Benavides en Retamal, lo abrió con cautela, como quien sostiene una reliquia maldita. Día 234. Anelías ha venido otra vez. Quiere suspender el acuerdo. Dice que la niña ha visto cosas, aunque no puede dormir. Pero ya es tarde, ya están comprometidos. Día 241. Todo está listo para el domingo. El túnel será sellado. Samuel no debe enterarse. No debe bajar. En día 242 no hubo gritos. Pero la piedra no se movió. Retamal leyó en silencio. Cada palabra era una herida abierta. Esto no fue un accidente, murmuró. Fue premeditado. ¿Quién es Samuel?, preguntó Irene. No el padre Samuel actual. Esto es de 1982. Samuel debió ser alguien más. Tal vez un ayudante. Tal vez uno de los monaguillos. Irene revisó la lista de registros de la parroquia. En 1982 había 2 jóvenes que ayudaban al padre Benavides. Uno era Ramiro Aguilar, el que ya había sido entrevistado. El otro se llamaba Samuel Carrizo. ¿Y qué fue de él? Murió en 1983 en accidente en la carretera, según consta. Conducía de noche solo mientras digerían las implicaciones del diario. Los obreros siguieron escarbando. Y al tercer día, rompieron una losa que estaba justo bajo el punto central del altar original. Allí, en el centro del círculo sagrado, apareció una cavidad más profunda, cerrada por un arco de ladrillos de época. El olor que emergió fue suficiente para detener los trabajos durante horas. No era simplemente humedad, era muerte añeja. En la cavidad tenía menos de 2 metros de alto y apenas 1 metro de ancho, lo justo para ocultar algo o a alguien. En cuando el equipo forense entró, descubrieron una estructura macabra. En el espacio estaba revestido de madera oscura, como si fuera un ataúd vertical. En el centro, colgado de un clavo oxidado, un pequeño retrato de una niña en blanco y negro, enmarcado en vidrio roto. Ira, Lía Morente, sus ojos miraban directamente al lente de la cámara. Su expresión no era de alegría, era de susto. A sus pies, en el piso de piedra, estaba grabada la palabra Ane, INN, o C, EN, ese latín, inocente, y justo a un lado, semi-enterrado, se encontraba el borde oxidado de lo que parecía una caja metálica. Más grande. En el comisario Retamal ordenó detener todo. Nadie debía tocar esa caja sin que él estuviera presente. Pero cuando los forenses comenzaron a despejar la tierra con brochas, vieron que la caja tenía un candado y algo peor, en rasguños por dentro. Como si alguien hubiese intentado salir. Irene, pálida, se persignó sin decir palabra. Los también retrocedieron. ¿Vamos a abrirla?, preguntó uno. En Retamal asintió. Sí, pero no hoy. Ni ahora. Y mientras los últimos rayos del sol caían sobre Santa Amalia, todos los presentes supieron que lo que dormía bajo el altar no era solo un crimen olvidado. Era una verdad demasiado pesada para ser desenterrada de golpe. Su nombre, Ira Benicio Mela, pero en el pueblo todos lo recordaban simplemente como el niño de las cruces. En 1982 tenía 9 años y vivía con su abuela a 2 cuadras de la iglesia. Iba a la misma escuela que Bastián Morente, aunque no eran amigos cercanos. Era reservado, flacucho, de cabello demasiado largo para los estándares del pueblo. Dibujaba todo el tiempo, pero no castillos, ni héroes, ni animales. Dibujaba cruces, en hojas, en servilletas, en las paredes del baño de la escuela, cruz sobre cruz, alineadas, pequeñas, sin colores, como marcas, como recordatorios. Cuando la familia Morente desapareció, Benicio dejó de hablar durante semanas. La abuela lo llevó al médico, luego a un cura, luego a un psicólogo de otra ciudad. Noras solo volvía a dibujar. Hoy, 31 años después, Benicio Mella es un hombre callado, de rostro anguloso y mirada fija. Vive solo, en una casa sin ventanas abiertas, en las afueras de Santa Amalia. Nunca se casó, nunca se fue. Aceptó recibir a Retamal e Irene sin entusiasmo, pero sin negarse. Recuerdo poco, dijo, mientras servía té sin azúcar. Pero lo que recuerdo no se borra. Henri Teimel puso sobre la mesa la foto grupal de 1982. Benicio la miró sin tocarla. Ellos, los Morente. ¿Qué recuerdas de ese día?, preguntó Irene,
Con voz suave el hombre mantuvo la mirada fija en la imagen. Recuerdo el vestido blanco de la niña y que Bastián me prestó su regla y que Nicolás no dejaba de mirar hacia el altar, como si esperara que alguien saliera. De ahí hizo una pausa, pero lo que más recuerdo fue lo que pasó después de la misa. Si yo me quedé en la iglesia, me gustaba quedarme. Siempre me escondía detrás de los confesionarios. Dibujaba en mi cuaderno. Nadie me molestaba. Se frotó las manos, como si aún sintiera frío. Ese día vi algo que no debía. Verán, durante años nadie había preguntado a Benicio. Lo tomaron por un niño raro, perturbado, y lo dejaron en paz. Pero ahora lo que decía cobraba un peso distinto. Vi a los Morente volver a entrar a la iglesia. Dijo, después de que todos se fueron, en Elías cargaba algo. Parecía pesado. Teresa lloraba. Los niños iban detrás. Entraron por la puerta lateral, la que ahora está clausurada. ¿Y qué pasó? Benicio tragó saliva. Escuché ruidos en un golpe. Un grito apagado después. Silencio, pero había algo más. Alguien que no era de la familia. Un hombre alto, con un sombrero. Lavaba la cara, pero llevaba guantes. San Irene anotaba sin levantar la vista. Y luego, vi al padre Benavides salir del altar con las manos sucias. Como de tierra me miró. No dijo nada. Pero desde ese día comenzó a dejarme una hoja blanca. Cada domingo en una hoja en blanco. Sobre el banco donde yo me sentaba para que dibujara. Para que me callara. Henri Taimon guardó silencio largo rato. Luego sacó de su maletín la libreta encontrada en la cavidad, la del padre Benavides. La abrió por la mitad y giró el cuaderno hacia Benicio. ¿Es esta su letra? El hombre la miró y negó con la cabeza. No, la del cura era más limpia, más elegante, y esta es de alguien más. Pero se detuvo, entrecerrando los ojos. Este símbolo aquí. Esta cruz con un punto al centro. Yo la dibujaba en mis cuadernos. ¿Dónde la encontró? En el diario, dijo Irene, repetida varias veces, siempre al final de cada anotación. Como una firma. Benicio se levantó, caminó hacia un armario y volvió con una caja de cartón. Dentro, viejos cuadernos escolares, manchados por la humedad y el tiempo. Los abrió, uno a uno, hasta encontrar lo que buscaba. En páginas llenas de cruces pequeñas, y al final de cada página, una más grande, con un punto en el centro, igual a la del diario. Él me la enseñó, dijo. El cura dijo que era una cruz protectora, que si la dibujaba cada vez que tuviera miedo, lo que está abajo no me haría daño. Henri Temey sintió un escalofrío, no por la historia, sino por la certeza de que bajo el altar había algo más que huesos y piedras. Antes tú, Hers. Irene dejó su número a Benicio. El hombre la miró sin expresión. ¿Sabe por qué dibujaba cruces?, le preguntó antes de cerrar la puerta. Por miedo, no por culpa, porque yo sabía que estaban ahí, y nadie me creyó. Tal vez nadie quiso creerlo. Santa Amalia del Valle nunca fue un pueblo grande, pero sí lo suficientemente cerrado como para que los secretos circularan sin hacerse público. Era un lugar donde se hablaba por lo bajo, se miraba hacia otro lado y se enterraban más cosas que cuerpos san. Con la reapertura del caso Morente y el descubrimiento de los restos bajo el altar, muchos esperaban que los vecinos salieran a contar lo que sabían, pero, a diferencia de lo que ocurre en las películas o en los libros, nadie hablaba abiertamente. Nadie decía más de lo necesario, ni eso para Retamal. Decía demasiado. Anne, el comisario retirado, e Irene comenzaron una ronda de entrevistas no oficiales. Se presentaban en casas, tiendas, pequeñas fondas, fingiendo buscar detalles olvidados. A veces bastaba con mencionar la palabra iglesia para ver cómo los rostros se endurecían y los labios se sellaban. Yo era niño en ese entonces, decía uno, bajando la vista. No recuerdo mucho. A mí me dijeron que no preguntara, respondía otro. Y eso hice. Las cosas de Dios no se tocan, soltó una mujer. Cerrando la puerta, el patrón se repetía a miedo, no del tipo físico, sino algo más profundo. Un miedo que se había filtrado por generaciones, como la humedad por las paredes viejas. Un miedo enseñado, aprendido. El tipo de miedo que no necesita amenaza para seguir funcionando. Henri Taimon lo sabía bien. Lo había visto en otros pueblos, en otras épocas. Lo había visto en dictaduras, en zonas rurales donde la ley era débil y la fe demasiado fuerte. Pero en Santa Amalia había algo distinto. Culpa. Y quien siente culpa ha visto algo. Irene decidió ir por otro camino. Se centró en los registros
Pidió al hospital local los nacimientos, muertes y visitas médicas de los años 1980 a 1985, entre los nombres habituales. Encontró una ficha clínica de 1983 que le llamó la atención. Marcos Abarza, 16 ACOS, trauma acústico, pérdida parcial de audición por explosión. Lo curioso no era la lesión, sino el lugar del accidente en jardines traseros de la parroquia San Lorenzo. ¿Una explosión?, preguntó Retamal, hojeando la ficha. Eso dice, pero no hay informe policial, ni prensa, solo esta nota médica, y nunca se siguió el tratamiento. Decidieron buscar a Marcos. Ahora debía tener cerca de 46 años. Lo encontraron en un taller mecánico a las afueras del pueblo, alto, robusto, con una cicatriz detrás de la oreja izquierda. Al principio, negó todo. No sé de qué me hablan. Estuviste en la iglesia en 1983, dijo Irene, mostrándole la ficha. Tuviste un accidente. ¿Qué pasó? Marcos se quedó en silencio. Luego miró a su alrededor, como si buscara a alguien. No fue una explosión. Fue un disparo. ¿Qué tipo de disparo? No sé, yo. Yo estaba detrás robando vino. Delso, lo hacíamos a veces. Había un túnel viejo por el costado. Esa noche escuché voces, como de una discusión. Luego, un estallido. Corríanme, caíanme, golpeé. Me sangraba el oído. YQ Heisest. Nada, me llevaron al hospital. Teach, que fue un petardo. Why me call? Porque esa misma noche alguien dejó una nota en la puerta de mi casa que decía. Marcos tragó saliva. Los que miran sin permiso no vuelven a oír. Henri Temel cerró los ojos. Todo se estaba conectando. ¿Quién dejó la nota? Nunca. Lo supe, pero al día siguiente, el cura Benavides me miró fijo en misa y me hizo leer un salmo. L94. Irene lo buscó en su teléfono. ¿Y piensas tú, hombre, que no lo sabrá quien formó el oído? No castigará quien enseña al hombre la ciencia. Silencio. Lo supo, murmuró Marcos. Él supo que yo estaba ahí. El silencio de los vivos pesaba tanto como las piedras del altar. Pesaba en los que se callaron, en los que fingieron no ver, en los que prefirieron no preguntar. Porque Santa Amalia no solo había enterrado una familia, había enterrado su memoria colectiva y, mientras los días pasaban, se hacía más claro que quien había tejido ese velo de silencio no lo hizo solo. Tuvo ayuda de la iglesia, de algunos vecinos, tal vez incluso de uno de los Morenta. En esa noche, al regresar a la pensión, Irene encontró un sobre bajo la puerta, sin remitente. Dentro, una sola hoja escrita a mano. Elías sobrevivió, pero no era el mismo. No volvió a rezar, ni a dormir. Él sabía que no había perdón, y al pie, dibujada a mano en una cruz con un punto en el centro, los planos originales de la iglesia de San Lorenzo, fechados en 1871, mencionaban estructuras subterráneas usadas por los primeros párrocos para almacenamiento y evacuación en tiempos de guerra. Entre ellas figuraba un pasadizo lateral que conectaba la sacristía con una antigua bodega que ya no existía. A nadie había hablado de ese túnel en décadas. No aparecía en las renovaciones de mediados del siglo XX, ni en las inspecciones estructurales de los años 70, pero estaba ahí, oculto bajo capas de concreto, y olvido. Fue Luciano Porras, el ingeniero de obra, quien dio la voz de alerta al detectar una sección del subsuelo con densidad anormal. El georradar marcaba una línea recta de poco más de 15 metros, con desnivel y una oquedad interrumpida por una pared gruesa. Una interrupción artificial. Esto no es tierra natural, dijo, golpeando con el mango de una pala. Aquí hay algo sellado. La remoción comenzó al amanecer. La sección estaba justo detrás del antiguo confesionario norte, el mismo donde se había hallado la cámara Olimpes oxidada semanas atrás. Con paciencia quirúrgica, retiraron ladrillos, capas de cemento y tierra compactada. Finalmente, apareció una puerta baja de madera con bisagras herrumbrosas. No tenía manija ni cerradura, solo una inscripción en latín grabada con buril domas mi fe, ocheveitor la casa será llamada. Pero la frase estaba incompleta. El resto había sido arrancado. ¿Qué significa eso?, preguntó Irene. Es parte de una cita bíblica, respondió Ritaimol. Mi casa será llamada casa de oración, pero aquí dejaron solo el comienzo, como si la hubieran resignificado. Al empujar la puerta, el aire que emergió fue espeso, rancio, cargado de un olor que no era exactamente muerte, pero sí encierro. Un olor que ningún incienso podría cubrir. En dentro había un pasillo de piedra de poco más de 1 metro de ancho,
con techo abovedado y paredes con musgo seco. A los lados, nichos tallados directamente en la roca en algunos vacíos. Otros con objetos cubiertos de polvo en botellas, velas apagadas, un libro húmedo y en uno de ellos una caja metálica del tamaño de un maletín, cerrada con un broche oxidado. Pero lo más inquietante no eran los objetos, era el sonido, un goteo rítmico, lejano en constante y algo más, como un arrastre, un eco, como si el túnel no estuviera del todo vacío. Avanzaron con linternas, sin hablar. Cada paso resonaba como un tambor en el silencio pétreo a mitad del pasillo. Irene se detuvo frente a una pared lateral que presentaba una irregularidad. La piedra había sido claramente removida y reemplazada con cemento fresco. Comparado al resto, aquí hay algo tapado, dijo, tocando con los nudillos en Luciano Porras, que los acompañaba. Asintió. Puedo abrir, pero necesitaré tiempo. Y silencio durante horas. Trabajó con martillo, cincel y cuidado extremo. Finalmente, la sección cedió. Tras los fragmentos de cemento, apareció una cavidad de menos de 2 metros cuadrados. Dentro, 3 cosas, uno en un banco de madera, cubierto por un paño blanco en 2, una Biblia antigua abierta en el libro de Ezequiel en 3, y un cuerpo, o lo que quedaba de él, era un esqueleto casi completo, apoyado contra la pared, con la cabeza inclinada hacia abajo, las manos entrelazadas como en rezo. Llevaba aún puesto lo que parecía una sotana raída. A su lado, un rosario metálico y una pequeña cruz con inscripciones ilegibles. Pero lo que más llamó la atención fue lo que había en la pared detrás del cuerpo, una serie de símbolos grabados a fuego. No latín, no español. Símbolos circulars, puntos, trazos curvos, repetidos como un patrón, en el centro de todos. Otra vez, la cruz, con un punto en el centro. ¿Quién es?, preguntó Irene. En voz baja. Podría ser Samuel, dijo Retamal, el monaguillo desaparecido. O Benavides. Y si no es ninguno de los dos, entonces tal vez sea alguien que nunca debió ser encontrado. Mientras procesaban la escena, un nuevo descubrimiento sacudió la investigación. Luciano encontró un segundo túnel, aún más estrecho, conectado desde el pasadizo hacia una vieja trampilla sellada bajo la sacristía. Un acceso directo a la cripta original de la iglesia. En esa cripta estaba sellada desde 1956, o eso creían. Pero al remover las piedras, lo impensable ocurrió. En el aire era más frío, el silencio más denso. Y en el centro del espacio, sobre una losa de mármol, había un nombre grabado: Elías Morente, año de nacimiento, a 1937, año de muerte sin fecha. Elías había sido enterrado, sin estar muerto, o alguien quiso hacerlo creer. Esto ya no es solo un caso de desaparición, dijo Retamal. Es una ceremonia, un teatro de fe y castigo. Y Santa Amalia del Valle fue la audiencia silenciosa. Había llovido toda la noche. La tierra frente a la iglesia se transformó en barro espeso, y el viento traía consigo un olor a raíces removidas, a humedad vieja, como si todo el subsuelo del pueblo hubiese despertado con los últimos hallazgos a la cripta donde apareció. El nombre de Elías Morente fue cerrada momentáneamente por orden judicial. Se necesitaban estudios de datación, revisión de archivos parroquiales, exámenes forenses, pero para el comisario Retamal, el misterio no estaba en la piedra, sino en los símbolos grabados alrededor del nombre. No era una tumba, dijo, señalando los círculos concéntricos y las cruces marcadas con uñas o cuchillas. Era una especie de confesionario sellado, o de castigo. En esa mañana, Irene fue a revisar los objetos encontrados en la cavidad donde se halló el cuerpo vestido con sotana. Todo había sido embalado y trasladado al depósito municipal, bajo custodia. Entre ellos, el más llamativo era el rosario metálico, quebrado justo antes del crucifijo. El corte no era limpio, no parecía desgaste. Era como si alguien lo hubiera partido con fuerza bruta. Desesperadement, como último gesto antes de morir. ¿Qué simboliza un rosario roto?, preguntó Irene a una historiadora religiosa consultada por teléfono. La respuesta llegó tras una pausa larga. En muchas culturas católicas antiguas, romper un rosario significaba renegar del perdón, como si la fe hubiese sido traicionada. A veces era castigo. A veces, confesión en el crucifijo en la punta del rosario. También tenía una inscripción casi ilegible, pero que bajo luz ultravioleta reveló 3 letras grabadas en la parte trasera. TNQNM. Teresa Valdés de Morente, susurró Irene.
¿Era suyo? Riteme la observó en silencio. ¿O se lo arrancaron? Oh, Sailor Darren. Como advertencia más tarde, al revisar nuevamente las fotografías del túnel y la cavidad, Retamal notó un detalle que antes había pasado por alto en el banco de madera dentro del pasadizo subterráneo. Había una hendidura profunda, como si alguien hubiese tallado una figura repetidamente. Agrandó la imagen digital. Era un símbolo rudimentario en una cruz dentro de un círculo. No es solo un dibujo, dijo, no es un sello. Algo que repetían. Irene asintió, como una marca para identificar a los que sabían o a los que estaban involucrados. Decidieron buscar si ese símbolo había aparecido antes. Volvieron a los cuadernos de Benicio. El niño que dibujaba cruces, allí estaba. No solo al final de las páginas en una de las portadas en tinta azul, se leía una frase escrita con caligrafía infantil. Si la cruz tiene ojo, no hables más. Era un juego de palabras. La cruz con el punto central, el ojo en medio. De la fe en una advertencia codificada. Un pacto de silencio. En esa tarde, el padre Samuel Cedeño pidió hablar con ellos con urgencia. He recordado algo, dijo, pálido, algo que no tenía sentido hasta ahora. Él les entregó una caja de cartón, pecuec. Dentro, envoltorios amarillos, papeles viejos, un par de velas, en el fondo, un cuaderno escolar. Me lo dejó un hombre hace 3 años, alto, delgado, con el rostro cubierto por una bufanda. Nunca supe quién era, solo dijo que lo guardara, que un día alguien vendría a pedirlo. Hasta ahora no lo entendí. El cuaderno estaba deteriorado, pero aún legible. Pertenecía a un niño llamado Bastián Morente. Tenía dibujos, tareas y una serie de páginas arrancadas, pero la última hoja estaba intacta en ella. Escrito con letras grandes, con trazo tembloroso, decían: papá me dijo que no hable, que si hablo, mamá y Laia se van a dormir para siempre. Pero mamá ya no habla, solo rezan todo el tiempo en voz baja, como si Dios estuviera debajo de la iglesia. Irene dejó caer el lápiz que tenía en la mano. Sabían que iban a morir, o sabían que no podían escapar, dijo Ritemel. YQ Elias eligió el silencio. El hallazgo de aquel cuaderno cambió la línea de investigación. Ya no se trataba solo de encubrimiento, se trataba de una estructura de control, una red de fe, silencio y poder que envolvía al pueblo desde hacía generaciones. ¿Qué hacía Elías dentro de la iglesia ese día?, preguntó Irene en voz alta. ¿A quién obedecía? Retamal no respondió de inmediato. Tomó el rosario roto, lo sostuvo entre los dedos y murmuró: tal vez no obedecía a nadie. Tal vez creyó que Dios lo mandaba a hacerlo. Y cuando se dio cuenta de que no era Dios, ya era demasiado tarde. Esa noche, en la iglesia vacía, el viento soplaba con un lamento que parecía venir desde las piedras y en el altar reconstruido, aún cubierto con plásticos, alguien había dejado una nota escrita a mano, sin firma. No era fe, era obediencia disfrazada. El rosario no sé, rompió, lo partí yo, para que él no los escuchara. La restauración del altar mayor seguía detenida por orden de las autoridades. En el interior de la iglesia, el eco era distinto, más agudo, como si las piedras hubieran perdido el hábito de guardar secretos. Irene volvió sola al templo. Esa mañana había soñado con la imagen de Teresa arrodillada, rezando en silencio, los labios en movimiento, pero sin emitir sonido. En su sueño, detrás de ella, una figura oscura abría la puerta del confesionario y cerraba la tranca por dentro. Decidió inspeccionarlo. El del confesionario de Santa Amalia era una estructura de madera oscura, con encajes tallados a mano, probablemente del siglo XIX, aunque deteriorado. Se mantenía en pie en la nave lateral. Nadie lo había tocado desde que comenzaron las excavaciones. Bajo el altar, Irene se acercó con una linterna y guantes. El olor era mezcla de humedad y cera antigua. Abrió la puerta lateral. Al principio, solo vio polvo, telarañas, una Biblia rota. Pero cuando se inclinó para revisar la base, notó que el listón de madera del piso sonaba hueco seco, una navalla, y comenzó a levantar una tabla con delicadeza. Debajo, un hueco. ¿Qué escondiste aquí?, susurró. Dentro del compartimiento encontró un pequeño cuaderno de cuero desgastado, con una cinta que lo ataba. Al abrirlo, lo reconoció de inmediato. La letra era la misma que la nota anónima dejada sobre el altar. En el cuaderno estaba firmado con iniciales N y N. Elías Morente. Su contenido era más confesión que diario, más lamento
¡Qué testimonio! Las primeras líneas decían: a no sé cuántos días llevo encerrado en esta culpa, en tal vez años. Tal vez sigo allí, bajo el outer, aunque mis pies caminen por la calle. Pasaba las páginas con dedos temblorosos en cada entrada. Era un intento desesperado por justificarse, o tal vez por condenarse a mí. Dijeron que guardar silencio era salvar almas, que la iglesia no debía mancharse con lo que sabía. Pero Teresa supo, siempre supo, y no quiso callar. El niño lo escuchó. Se escondía detrás de la sacristía, repetía cosas en sueño, dibujaba lo que no debía. Ellos no entendían que el perdón no puede otorgarse cuando el pecado viene del altar. Y entonces, cuando ella me enfrentó, elegí el camino que me ofrecieron en el pasaje, el encierro en el castigo. Para ellos y para mí, Irene cerró los ojos. Respiró hondo. Lo que tenía en sus manos no era solo la confesión de un crimen, era la crónica de un sistema de encubrimiento disfrazado. De cómo un sacerdote, criado en obediencia ciega, eligió la oscuridad creyendo servir a la luz, aun cuando Irene compartió el cuaderno con el comisario Retamal. Este lo leyó en silencio durante más de una hora. No podemos hacer esto público. Aún, dijo al final. No sin antes verificar. ¿Verificar qué?, preguntó ella. Está todo allí. Hasta los nombres de los otros. Precisamente, respondió él. Algunos de esos nombres aún viven en este pueblo. Y no están en el cementerio. Al día siguiente, bajo una orden sigilosa, exhumaron el antiguo registro de monaguillos de la parroquia de 1980 a 1982. Entre los nombres, 3 coincidían con iniciales marcadas en el cuaderno de Elías. En uno de ellos era Aniano Ledesma. ¿Te suena?, preguntó Retamal. Sí, respondió Irene, con un nudo en la garganta. Es el actual director del colegio parroquial. Cuando fueron a buscarlo para un interrogatorio informal, lo encontraron en la sacristía, preparando una ceremonia de aniversario de la iglesia. Al verlos, Ledesma sonrió, una sonrisa tensa. ¿En qué puedo ayudarles, hijos? Irene le mostró la copia de una página del cuaderno de Elías, la que decía: Anelan aún me mira como si no hubiese pasado nada, pero él fue el que apagó la lámpara. Él fue el que empujó la losa. En la sonrisa desapareció. Esto es una calumnia, balbuceó. Elías estaba enfermo, imaginaba cosas, pero antes de que pudieran decir más, Ledesma se desvaneció. Se desmayó allí mismo, frente al confesionario. Mientras esperaban a la ambulancia, Irene sintió que el aire en la iglesia se volvía denso, como si cada palabra escrita por Elías hubiera despertado ecos dormidos entre las piedras. No fue una desaparición cualquiera, dijo ella. Fue una sentencia encubierta. Una familia condenada para proteger a otros. Retamal asintió, sin decir palabra. Y en el silencio que siguió, del confesionario pareció emanar un crujido leve, como si la madera recordara las voces que allí se susurraron y nunca salieron. A la noticia del colapso del altar había traído periodistas, curiosos y hasta conspiradores al pequeño pueblo de Santa Amalia del Valle. Pero ahora, con el hallazgo del cuaderno de Elías Morente y el desmayo repentino de Aniano Ledesma, el ambiente había cambiado. Ya no era curiosidad, era miedo. Irene amaneció con una sensación extraña en el pecho. Había pasado gran parte de la noche releyendo fragmentos del cuaderno. Algunos párrafos estaban codificados con símbolos extraños, cruces, tachadas, líneas dobles, fechas sin contexto, pero una nota al margen llamó su atención. 3 nombres, 3 votos, 3 silencios. Bajo la cruz de piedra están los que decidieron. La cruz de piedra. En el jardín trasero de la iglesia había una antigua cruz gótica, parcialmente cubierta por hiedras. Siempre estuvo ahí, según los vecinos. Algunos decían que era una tumba, o otros, apenas un ornamento abandonado por los franciscanos que habitaron el templo siglos atrás. Pero Irene ya no creía en coincidencias. Al amanecer, se reunió con el comisario Retamal y un equipo reducido. No querían llamar la atención. Con palas y linternas, comenzaron a remover el suelo húmedo. Alrededor de la base de la cruz, no tardaron en encontrar una placa metálica oxidada. Retamal la limpió con un paño y leyó en voz alta: en memoria de los que protegieron la casa de Dios con silencio y devoción. Debajo de la placa, una caja hermética, era de madera sellada con cera eclesiástica. Irene contuvo el aliento mientras la abrían. Dentro había 3 sobres cerrados, cada uno con un nombre manuscrito: Aniano Ledesma, Padre Ignacio Rúa, Sor Miriam Espenose. Junto a los sobres
una fotografía antigua, datada en 1982, mostrando a los tres más jóvenes, sonrientes, junto al altar recién reconstruido. Abrieron el sobre de Aniano. Adentro había un papel escrito a mano con letra. Temblorosa, confesé sin saber a quién. Participé sin levantar la voz, encerré las puertas. Apagué la lámpara, ensellé el destino. No por molded, sino por obediencia. Me dijeron que la justicia de Dios era mayor que la del hombre. Pero esa noche, el silencio pesó más que cualquier oration. En el sobre del padre Ignacio, solo una cruz dibujada y una hoja en blanco y en el de Sor Miriam una carta completa. No puedo dormir. Los rostros de los niños me persiguen. Teresa gritó, rogó, pero Ignacio estaba decidido. Elias temblaban, Aniano obedecían. Yo bajé la mirada y con eso bastó para que enterraran más que una familia. Enterraron la verdad. Irene cerró la caja con lágrimas en los ojos. Esto no es solo una conspiración, murmuró. Es un juramento sagrado. Quebrado por miedo, mientras se dirigían de vuelta al templo, una llamada interrumpió. El silencio era del hospital local. El señor Ledesma despertó, dijo la enfermera, pero solo repite una frase una y otra vez. ¿Cuál?, preguntó Irene. Ellos aún están dentro. No salieron. Nunca salieron. El comisario y ella intercambiaron una mirada tensa. Esa frase removía algo profundo. ¿A quién se refería? ¿Los cuerpos hallados? ¿Los cómplices que aún vivían? O peor, ¿y si dentro del altar no estaban todos los que debían estar? Y esa noche, Irene volvió a la iglesia sola. Caminó hacia el altar derrumbado, ahora rodeado por vallas eclesiásticas e iluminado apenas por focos de obra. Se arrodilló, apoyó la mano sobre la piedra quebrada y cerró los ojos. En el silencio absoluto del templo, escuchó algo, un crujido leve desde el subsuelo, como si algo aún se moviera. En el templo de Santa Amalia permanecía en silencio absoluto. Cuando Irene regresó, ao amanecer, a bruma fina envolvia a nave central como um manto cúmplice, abafando cada passo e transformando a igreja num lugar fora do tempo. O altar seguia parcialmente desmoronado, cercado por andaimes e fitas de isolamento. Mas Irene sabia que o verdadeiro segredo estava abaixo. Na noite anterior, aquele leve crujido vindo das profundezas não era imaginação. Ela trouxe consigo um plano da igreja, recuperado nos arquivos municipais. Os desenhos técnicos revelavam uma coisa esquecida por todos. Uma cripta, fechada há mais de 100 anos e jamais reaberta. Ficava exatamente sob o altar. Nenhum registro indicava que havia sido lacrada, menos parecia ter sido apagada da história local. Mas agora voltava a pulsar. Com o aval do comissário Retamal, uma equipe de escavação chegou cedo. Irene orientava com firmeza, como se já soubesse que buscava. A terra úmida logo revelou uma estrutura de pedra circular. O acesso a tal cripta era uma pequena escadaria que descia em espiral, coberta por escombros e raízes. Do topo já se sentia o cheiro estagnado de mofo e cera queimada. Descendo com lanternas, Irene e 2 operários alcançaram o espaço enterrado. A cripta era estreita, com paredes de pedra viva e nichos vazios. Mas ao fundo havia uma porta de ferro, oxidada, trancada com uma corrente que mais parecia um grilhão de penitência. Com esforço, abriram, e o que viram do outro lado mudou tudo. A sala era retangular, um espaço frio, úmido, mas habitado. Nas paredes, símbolos religiosos desenhados à mão. No chão, colchonetes antigos, restos de velas, potes com comida vencida. Em um dos cantos, uma pequena cama de criança com lençóis azuis ainda dobrados. Havia bonecos de pano, uma cadeira de rodas e até roupas cuidadosamente penduradas em ganchos improvisados. Era impossível não perceber. Alguém viveu ali por muito tempo. No centro da sala, um altar improvisado com uma imagem de Santa Marta. E diante dela, uma caixa de madeira com tranca quebrada. Dentro, várias fitas cassete etiquetadas com datas. De 1982 a 1985. Irene pegou uma delas. Tremeu ao ler a etiqueta. 15 de outubro de 1982. Teresa, já no escritório do comissário, ligaram um gravador antigo. O som chiava. Mas logo, uma voz infantil surgiu. Me llamo Teresa. Tengo 6 años. Hoy nos trajeron aquí porque mamá gritó en la iglesia. Pero el padre dijo que no podíamos salir más porque estábamos enfermos. Pero yo no estoy enferma.
A fita continuava com respirações, passos, e a voz voltava, mais baixa. Hay alguien en la otra habitación. No habla, solo reza. Tiene una cruz muy grande en el cuello, me da miedo. Silencio. Después, un susurro. Papá não sabe onde estamos. Irene apagou o gravador com um baque seco. O comissário estava pálido. Dos agentes teve que sair para respirar. Esto no es solo un crimen, dice Irene, es un encierro ritual. Y alguien en la iglesia lo permitió naquela noite. Enquanto o povoado inteiro murmurava sobre a cripta secreta, alguém apareceu na sacristia. Uma mulher idosa, de cabelos brancos, com um hábito religioso gasto e mãos deformadas pela idade. Sor Miriam Espinosa. Ninguém a via há mais de 10 anos. Ela entrou devagar, encostou o bastão no chão e disse a Irene: Usted encontró el altar, encontró la verdad, pero falta el último pasaje. ¿Cuál? El que lleva a los vivos que aún no han sido hallados antes que Irene pudesse perguntar mais. Sor Miriam entregou um envelope. Dentro, um mapa desenhado à mão e uma carta com 3 palavras: confessionário. Atrás, abajo. Capítulo 14. En los vivos. En el silencio. La mañana siguiente, amaneció con un silencio denso sobre Santa Amalia del Valle en Am. Aunque el cielo estaba despejado, el aire tenía un peso extraño. En el interior de la iglesia, las reparaciones habían sido interrumpidas. Todo el mundo hablaba en susurros. Nadie quería acercarse demasiado al altar, ni al pasado. Irene sostenía en sus manos el mapa que Sor Miriam le había entregado la noche anterior. Era un dibujo simple, a lápiz, pero preciso. Señalaba un punto detrás del confesionario viejo en la nave este, cerrada al público desde hacía décadas por daños estructurales. La nota manuscrita era clara: en confesionario atrás abajo. Acompañada por el comisario Retamal y un equipo de 3 agentes, Irene cruzó el pasillo hasta el ala clausurada. El polvo flotaba en el aire como ceniza suspendida. El confesionario estaba cubierto por una tela negra, desgastada por el tiempo. Al retirarla, descubrieron un panel de madera con una cruz tallada en relieve. Lo empujaron detrás. Una pared de ladrillos con un símbolo pintado en rojo, con una cruz doble y una inscripción en latín: Aperi oculos tuus. Abre tus ojos. Uno de los agentes comenzó a remover los ladrillos. Al cabo de minutos, apareció una abertura angosta con una escalera de piedra que descendía. El aire era húmedo y ocre en las paredes. Alguien había pintado flores, corazones, nombres y una frase repetida una y otra vez: Yo estoy aquí. Yo aún escucho. La escalera terminaba en un pasillo corto que conducía a una puerta metálica oxidada. Al abrirla, lo que encontraron los dejó sin palabras. Era una especie de celda subterránea, 3 compartimentos separados, con muros de cemento y puertas internas de hierro. En el primero, había restos de comida, una silla de ruedas, libros infantiles, colchas cuidadosamente dobladas. En el segundo, un colchón limpio, una radio encendida con música clásica apenas audible, y sobre la pared, un mural de fotografías enderezan sus padres. Una mujer adulta de ojos grandes y expresión vacía, también Teresa, pero mucho mayor. ¿Esto qué es?, murmuró. El comisario. Irene se acercó al mural. Entre las fotos, encontró una carta manuscrita, fechada en 2009. Si alguien encuentra esto, es porque ya no puedo seguir bajando comida. Ella sigue aquí, desde que tenía 6 años. No fue por odio, fue por protección, no del mundo, de lo que vio, de lo que no puede olvidar. Perdón. La letra era de Sor Miriam. «Hay alguien aquí», gritó uno de los agentes. Desde el último compartimento todos corrieron adentro. Sentada en una banca de madera, había una mujer de unos 40 años. Vestía ropa sencilla, su cabello estaba recogido en una trenza y sus ojos eran enormes, claros, como 2 pozos sin fondo. Los miraba sin temor. «¿Ustedes también vienen de misa?», preguntó. Con voz tranquila, Irene se arrodilló frente a ella. «¿Cómo te llamas?». «Teresa», respondió ella, como si repitiera algo aprendido. «¿Desde niña? ¿Teresa Villar?». La mujer dudó unos segundos y asintió. «Mi mamá decía que no debíamos salir, que afuera había ojos malos, pero usted tiene ojos buenos». A la conmoción fue inmediata. A la mujer encontrada debajo de la iglesia era, efectivamente, Teresa Villar, desaparecida en 1982. Las pruebas médicas confirmaron su identidad. Estaba en condiciones físicas aceptables, sin señales de tortura.
pero con claros síntomas de aislamiento prolongado y despersonalización. Los psiquiatras concluyeron que había sido criada en un entorno de encierro, sin contacto con el exterior. Las grabaciones halladas en la cripta, las cintas de audio y los diarios escritos a mano relataban una historia de manipulación religiosa, aislamiento emocional y culpaban a la responsable, Ansor Miriam, según la hipótesis policial. Miriam, marcada por traumas pasados y creencias radicales, decidió mantener a la niña escondida para protegerla. La ayudaban dos hombres, el sacristán Aniano y el padre Ignacio. Ambos murieron sin dejar confesión. Teresa fue llevada a una clínica en las afueras. No opuso resistencia. Tampoco pidió explicaciones en allí. Empezó a leer, a pintar y a recordar lentamente fragmentos de su infancia. En una tarde, Irene la visitó. Teresa la reconoció de inmediato. ¿Viniste por mí? Siempre estuve buscándote. ¿Puedo ir a la iglesia algún día? Irene sonrió con tristeza. Sí, pero la próxima vez. Sin muros, sin sótanos, sin secretos. Domingo 14 de abril de 2013, por primera vez en más de 3 décadas, la iglesia de Santa Amalia del Valle celebró una misa a puertas abiertas. El altar había sido reconstruido, pero no como antes. Ya no se elevaba majestuoso. Ahora era una plataforma humilde, de piedra clara, sin ornamentos, apenas con un crucifijo de madera y una vela encendida al centro. Irene se sentó en la última banca, como solía hacer cuando era niña. A su lado, una figura delgada, de cabello recogido y vestido azul claro, permanecía en silencio. Teresa aún no hablaba mucho, pero había aceptado estar allí, no como devota, ni como víctima, sino como sobreviviente. Cuando el sacerdote elevó la mano para iniciar el Padre Nuestro, el murmullo de los fieles llenó la nave, pero Irene no rezó. En su mente repasaba todo lo que había leído en los diarios de Sor Miriam, todo lo que Teresa había dicho en susurros, y todo lo que jamás se sabría, porque algunas verdades no están hechas para el estruendo, están hechas para el eco después. De la misa, un grupo se acercó al altar. Allí, entre flores blancas, una placa metálica había sido empotrada discretamente en memoria de los que nunca salieron y de los que esperaron sin ser vistos. Santa Amalia no olvida. Teresa colocó una pequeña cruz de madera sobre la piedra. No lloró, no sonrió, solo cerró los ojos como si, por fin, estuviera despidiéndose de algo que había vivido sin comprender. Días después, la historia dio la vuelta al país. Algunos dijeron que era un montaje, otros, una leyenda renacida. La televisión mostró el coche oxidado, los dibujos de Teresa en los muros, la escalera secreta, pero nada podía capturar o explicar la quietud que había dentro de esos espacios, ni el miedo que había mantenido a todo un pueblo en silencio. Irene se retiró de la investigación poco después. Nunca dio entrevistas, nunca publicó un libro, solo mantuvo una caja con los archivos, una copia de la carta de Miriam y una fotografía de Teresa de niña. La guardaba no como prueba de un caso resuelto, sino como recuerdo de una verdad aún más inquietante. A veces, lo más aterrador no es desaparecer, es ser olvidado. Mientras aún estás vivo, Tei Istromecio. ¿Esta historia tanto como a nosotros? Deja tu comentario. Si crees que aún hay secretos bajo nuestros propios pies, suscríbete para más casos de Archivo Benítez. La próxima historia podría ser la tuya.